Bienvenidos a la presentación de la herramienta tecnológica ArtText Claro para ayudar a escribir textos administrativos en lenguaje claro dirigidos a la ciudadanía. Como directora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, tengo el inmenso placer de presentarles una nueva herramienta que se ha incorporado en la infraestructura tecnológica del proyecto de sistema ArtText en el ámbito de las humanidades, que se incorporó a nuestro departamento desde el año 2015. En esta presentación tenemos el gran honor de contar con la presencia del rector, el doctor Ricardo Mayral Usón, quien siempre ha manifestado el interés que tiene la UNED de estar cerca de las demandas de la sociedad. Y este proyecto, además, es un buen ejemplo de ello. El rector ha dicho recientemente que la innovación en el campo de las humanidades debe pasar por la interdisciplinariedad y, por tanto, debe ser natural poder trabajar en el desarrollo de aplicaciones por parte de diferentes departamentos. Y este es el caso. En esta ocasión se ha hecho realidad ya que participan investigadores de diferentes departamentos de dentro y fuera de la UNED, como verán. Y así, en primer lugar, contamos con el rector, que es un prestigioso lingüista y que, por tanto, nos podrá dar su visión más próxima al ámbito de la lingüística en este contexto. Cedo, por tanto, la palabra al rector para que nos indique de primera mano sus impresiones sobre esta herramienta y lo que supone para la innovación y la transferencia del conocimiento. Antes de darle la palabra, también vamos a disculparle porque por su agenda no podrá estar con nosotros todo el tiempo y ha hecho el esfuerzo de presentarnos sus impresiones sobre la herramienta. Así que te agradecemos mucho, querido Ricardo, y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Linda. Es un placer estar con todas vosotras y en este foro, sobre todo, que además tenemos el inmenso privilegio de dar la bienvenida a una herramienta tecnológica concebida desde las humanidades y muy en particular desde la lingüística. Y mis primeras palabras son necesariamente de felicitación y reconocimiento a Iria Dacuña por el buen trabajo, por la buena investigación, una investigación de calidad. Y además lo hago con el ruego de que lo haga extensivo a todo su equipo, porque los proyectos sólidos no son sólidos solo por la envergadura de sus objetivos, que por supuesto también, sino porque reclaman la cooperación y el trabajo en equipo. Y además es muy saludable un acto de esta naturaleza donde sobre todo estamos remarcando la importancia que tiene la investigación en humanidades. Es cierto, hace unos días participaba en un foro donde se nos preguntaba sobre qué era la innovación en humanidades. La innovación en humanidades en buena medida reúne o reclama una serie de requisitos que ArtText cumple sobradamente y a los que me voy a referir un poquito más adelante. Pero además, sobre todo, sobre todo yo concedo una gran importancia a la investigación, porque no olvidemos que la universidad, ya nos lo decía así Ramón y Cajal, no solo debe ser un centro de colación de títulos, sino que además debe ser un centro de impulsión científica, donde la investigación sea una parte y uno de los pilares fundamentales. Y esto tiene más importancia y tiene un significado muy especial en un año tan extraordinario, tan insólito, casi un año y medio, tan fatídico en todas sus manifestaciones como hemos vivido, tanto en el 20 como en el 21. Pero fijaros, hemos logrado en estos años, en este año y medio, que la ciencia esté en la calle. Y que esté muy presente entre los ciudadanos. Y es una de las pocas cosas positivas que yo, en fin, quiero sobre todo enfatizar. Y si en estos tiempos trufados de posverdad hemos conseguido que los ciudadanos miren de nuevo a la universidad como pilar de su desarrollo, incluso también de su seguridad, es que estamos en la senda correcta. Y en definitiva, la sociedad está mirando y se vuelca en la esperanza de la ciencia, de la esperanza del conocimiento como base para la construcción de una sociedad mejor. Y eso es algo que a mí, como universitarios, debemos sobre todo destacar. La universidad tiene una responsabilidad tremenda, siempre la ha tenido, pero más en los tiempos en los que nos está tocando vivir. Porque, insisto, debemos ser capaces de impulsar la buena investigación. No olvidemos
que muchas veces decimos que vivimos en un momento de discursos, de exaltación de lo banal, pero de pocas narraciones formadas. Y de nuevo, entiendo que la universidad, que es el templo de la palabra, tiene un papel de liderazgo, debe tener un papel central. Porque, mirad, la consecución de todos los objetivos, tanto materiales como intelectuales, dependerá del peso que asignemos a la investigación, del peso que asignemos a la ciencia, en una universidad que sea consciente de su saber y que sea capaz de anticipar. Y de nuevo, allí está la base de la innovación. La innovación, yo lo decía en este foro hace unos días, la innovación no supone hacer una réplica de lo mismo, sino la innovación supone tener la capacidad de identificar lo que va a ser relevante en los próximos años, no, en los próximos meses. Y este es un buen ejemplo, Artex, de lo que debe ser la innovación en lingüística. Y, en fin, en un momento en el que esa innovación reclama necesariamente el servicio o volcar la investigación hacia las demandas de la sociedad. Pero además la investigación ha de hacerse con rigor y esa es la base de la ciencia. Y fijaros, la ciencia y el rigor son fundamentales en los momentos que estamos viviendo, en una época presidida, como decía, por la exaltación de lo banal. Y yo aquí sí que quiero sobre todo hacer un alegato al rigor de la ciencia. Porque miren, cuando se pone en duda la prevalencia de la razón, no lo olviden, se denuestra la idea de progreso. Cuando se imponen argumentarios en función de su extravagancia y no de su exactitud científica, parece obvio que el papel de la ciencia y de la universidad y de la buena investigación es más necesario que nunca. A nosotros, como investigadores, nos corresponde, mediante el método científico, aportar la luz precisa para impedir que el oscurantismo se imponga, que la mentira enseñoree la opinión pública y la superstición prevalezca sobre el conocimiento empírico. En definitiva, desde la ciencia, y en estos momentos más que nunca, debemos aportar el rigor para contrarrestar las falsas noticias, en fin, las hipótesis basadas en la extravagancia y no en el rigor. En fin, todo ello se consigue, y todo ello se consigue con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y devoción por el reconocimiento, el respeto a la ciencia, al conocimiento y a la buena investigación. Y este es el contexto en el que nace Artex, en el que nace esta investigación. Una investigación que es, como decía, un buen ejemplo de lo que debe ser la investigación en humanidades. Esa capacidad de innovar, de lo que va a ser relevante en los próximos meses, cumple los requisitos la investigación que ahora compartimos. Por eso, Iria, te quiero felicitar, porque Artex en buena medida está abriendo el camino hacia lo que ya es la investigación, la buena investigación en lingüística. Buena investigación que además lo reseñaba y públicamente remarcaba el trabajo también de Sheila Queralt, que en la misma línea está encauzando su investigación. Mirad, en el siglo XXI las humanidades deben desempeñar un papel absolutamente clave, y muy en particular la lingüística. Y la buena investigación pasa por, uno, la interdisciplinaridad y la innovación. Mirad, la innovación está claro que es necesario impulsar políticas de investigación que escapen a la ortodoxia. Hoy, el investigador del siglo XXI, en sabia maniobra, entiendo yo, ha decidido traspasar las barreras, las constricciones impuestas a las propias áreas de conocimiento y apostar por el diálogo entre disciplinas. Hoy se concibe, es decir, los buenos proyectos reclaman ese diálogo entre investigadores. Y Artex es un buen ejemplo del trabajo interdisciplinar. El trabajo donde supone la presencia de lingüistas, donde también supone la presencia de expertos en computación, expertos en, pues lógicamente, en aquellos en discursivistas, pragmatistas, personas también usuarios, como hoy también los que tenemos el honor de compartir este foro. Es decir, la buena investigación debe estar basada en la confianza, en la acción conjunta en equipo. Y es cierto que este es un buen ejemplo donde la investigación lingüística abraza o converge con las ciencias de la computación, con la lingüística computacional y con las ciencias cognitivas. En definitiva,
si bien la ciencia actual tiene esa capacidad de aglutinar disciplinas. Este es un buen ejemplo, como decía, de un rasgo que me parece absolutamente clave en las agendas de investigación modernas, la interdisciplinaridad. Y estoy convencido de que, en fin, de que es necesario fomentar este tipo de colaboración en equipo. Como lingüistas poseemos una de las herramientas que permean todas las áreas del conocimiento, que es el lenguaje, y evidentemente la envergadura del objeto de investigación reclaman el diálogo entre todos, reclaman la cooperación, porque el diálogo es absolutamente clave al buen investigador. Pero además Artex, además de esa apuesta decidida por la interdisciplinaridad, incluye un aspecto que a mí me parece absolutamente clave, que es la ciencia en abierto, es decir, un dispositivo que está abierto a la comunidad universitaria. Hoy, desde la CRUE, estamos impulsando acuerdos que fomentan la ciencia en abierto, que fomentan, fíjense, una frase que a mí me gusta utilizar con mucha frecuencia, la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, es decir, poner la investigación al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Yo lo decía la directora del departamento, y es cierto, yo creo en una universidad pública y social, en una universidad muy cercana a los desafíos y a las demandas de la sociedad. Y esto tiene una especial significación en los tiempos que estamos viviendo. Debemos ser capaces de devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, que no es otra cosa que el conocimiento que obtenemos a través del estudio, a través de la reflexión y sobre todo a través de la investigación. En fin, Artex es un buen ejemplo, insisto, de la ciencia en abierto o del servicio de la ciencia ciudadana. Pero además, Artex pone, y es de nuevo otro ejemplo de lo que es bueno, poner la investigación, los productos de la investigación al servicio de la sociedad. Y aquí yo, en fin, quiero resaltar sobre todo que Artex está destinado sobre todo a los usuarios de la administración pública, ayuntamientos, consejerías, diputaciones, ministerios, que van a disponer a partir de ahora de una herramienta tecnológica que les va a servir de ayuda para facilitar su gestión diaria, profesional, para disponer de una herramienta que les va a permitir comunicar mejor. Es absolutamente clave, con una simplificación de las estructuras del lenguaje y sobre todo con una herramienta que les va a hacer su trabajo mucho más eficaz. Es decir, de nuevo, esa labor en equipo que he querido resaltar, de nuevo, tiene una especial relieve al ver que o al percibir que Artex va dirigido hacia un grupo muy, muy particular que es la administración pública. Y todo ello debe hacerse en colaboración interinstitucional. Yo me alegra de que estén presentes aquí representantes de la administración pública, que sean no solo usuarios, sino partícipes en la mejora de la herramienta. En fin, la buena investigación, como decía anteriormente, no solo se mide por la envergadura y solidez de sus objetivos, que por supuesto, sino porque reclaman la colaboración interinstitucional. Y en ese sentido, yo siempre he querido alinear toda la política universitaria en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues fíjense, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 precisamente remarca la importancia que tiene la colaboración. Estamos en el periodo de las alianzas, estamos en el periodo de la cultura del pacto, del encuentro, la cultura del diálogo, como decía anteriormente. Pues bien, un producto de esta naturaleza reclama o es un buen ejemplo de esta colaboración interinstitucional. Me consta que, y creo que es en esta línea, según me han dicho, es decir, vamos a firmar pronto, en fin, convenios de colaboración que inciden en el uso de esta herramienta con otras administraciones. Y eso es una buena señal de que la buena investigación está llegando a la sociedad. Todo ello en colaboración. En fin, como veis, Artex es un exponente claro, paradigmático, de lo que debe ser la buena investigación en humanidades y muy en particular en la lingüística moderna, pues reúne esa apuesta decidida por la interdisciplinaridad, siempre al servicio de la sociedad y todo hecho en estrecha colaboración interinstitucional. Todo ello, evidentemente, evocando los verdaderos valores del buen investigador, el rigor y la innovación.
son absolutamente claves. Por todo ello, es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras, en este acto de presentación. Y quiero reiterar mi felicitación a la profesora Iria da Cunha, a todo su equipo, por una investigación que considero muy pertinente en un momento en el que la sociedad, más que nunca, como reclamaba al principio de mi intervención, necesita a la universidad. Necesita que la universidad proporcione soluciones, no solo en cuanto a las incertidumbres que estamos viviendo, sino también que proporcione soluciones para generar lo que yo entiendo que debe ser absolutamente clave en el progreso de una sociedad, la ilusión y la esperanza racional en que la construcción de un futuro mejor es absolutamente posible. Esa esperanza por lo posible o la pasión por lo posible viene dado por nuestra firme convicción en el papel tan fundamental que debe tener la ciencia, la investigación y el conocimiento. Pues bien, sigamos y seguir haciendo universidad, pero no cualquier universidad, seguir haciendo la mejor universidad, aquella que concebimos desde los valores de la ciencia, de la investigación y del conocimiento, y reivindicando los valores sustanciales, como son el rigor, el aperturismo, el pensamiento crítico y siempre el respeto. Aquella investigación, aquella universidad que está al servicio de la sociedad, atenta a sus demandas, en un momento además tan absolutamente clave como el que estamos viviendo. Pues bien, muchísimas gracias a todos vosotros por eso, por hacer lo que mejor sabemos hacer, por hacer la mejor universidad. Y muy en particular, enhorabuena, Iria, por una investigación que, como ves, considero absolutamente clave y paradigmática en el momento en que estamos viviendo, en el que muchas veces se está cuestionando el papel de las humanidades. Al contrario, las humanidades tienen un papel clave y muy en particular la investigación lingüística. En fin, muchísimas gracias por vuestra invitación a participar en este foro. Estoy a vuestra disposición y deseo que nuestra universidad siga siendo, esté en la vanguardia de la buena investigación como la que hoy aquí nos reúne a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por estas sabias palabras y recomendaciones. Y efectivamente has nombrado en varias ocasiones a la doctora Iria da Cunha, que es la investigadora principal de este proyecto, que se incorporó a nuestro departamento como investigadora Ramón y Cajal en 2015. Y desde su incorporación al departamento, que estamos encantados, en 2015 hemos tenido la posibilidad de ver cómo la herramienta se ha ido enriqueciendo y para valorarla y en esta ocasión ser más objetivos, vamos a tener una demostración en vivo de Artext por la propia investigadora principal y que va a durar alrededor de unos 15 minutos. Y a continuación intervendrán los investigadores externos de la UNED, Cristina Carretero, Julio Carlos Fuentes y Sheila Queralt. Y su presencia, por tanto, hace que sea una demostración con sus propias herramientas de valoración externa que hacen que tenga un valor añadido a esta presentación. Les agradecemos muchísimo su presencia. Y además vamos a contar con la profesora Susana Viñuales del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Y con este sentido de interdisciplinaridad, ella va a ser la moderadora del evento, ya que presentará a cada ponente invitado que está bastante relacionado con su área de investigación. Por mi parte, solo me resta desearles que disfruten de la aplicación. Muchas gracias por su atención. Y desde el Departamento de Filología Extranjera y Sublingüísticas les damos la bienvenida a los participantes. Querida Susana, como moderadora, cuando quieras, estamos dispuestos a escucharte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Linda, por tu presentación. Muchas gracias, rector, por tus palabras siempre tan acertadas y cariñosas y esta puesta en valor de la transferencia del conocimiento desde la universidad, que es fundamental. Bueno, yo en primer lugar quería brevemente dar las gracias a Iria da Cunha, la profesora da Cunha, por haberme propuesto para moderar este acto, porque realmente es un momento muy especial, porque es una
fase en la culminación de un proyecto que es el resultado también de un trabajo muy intenso. Es un momento además muy ilusionante para la profesora Iria Acuña con total seguridad, pero también lo es para todos los que formamos parte de una manera o de otra o tenemos alguna vinculación con este proyecto. Es realmente ilusionante. Como sabéis, en la actualidad el sistema Artes permite ya redactar textos que tienen a la ciudadanía como emisora y a la administración como receptora. Pero hoy, con esta presentación de esta primera versión de Artex Claro, se da un nuevo paso que es esencial, que es fundamental, porque supone un acercamiento de los ciudadanos a la administración. Porque ahora el lenguaje claro va a ser desde la administración a la ciudadanía. Por tanto, es un momento muy especial y, como ha comentado ya Linda, vamos a estructurar este acto en 3 partes. Primero, para que tengáis todos un conocimiento del funcionamiento de la herramienta, la profesora Acuña hará una demostración en vivo durante unos 20-30 minutos. A continuación, daremos la palabra a nuestros invitados especiales hoy, que son personas externas al proyecto y externas a la UNED, que nos van a hacer una valoración. Estaremos encantados de escucharles desde sus distintos puntos de vista, desde sus ámbitos profesionales y académicos, que son diferentes, pero también son complementarios. Y finalmente haremos un turno de intervenciones en el que todos los que estáis aquí, agradecemos mucho que hayáis sacado este ratito para compartir este momento con nosotros, podáis hacer valoraciones, apreciaciones, comentarios, preguntas, todo lo que consideréis. Para ello podéis entrar a través de Canal UNED en una pestañita que hay en la parte inferior izquierda, en el apartado Consultas. Ahí se abre un desplegable donde tenéis que rellenar pues, vuestros datos, nombre, email y el comentario que queráis hacer. Lo haremos al finalizar, intentaremos dar lectura a todas vuestras consultas, dudas o intervenciones. Ya vamos a dar paso, para no dilatar más el acto, a la profesora Iria Acuña, que, como ya ha dicho Linda, es la directora del proyecto y es además el alma de esta herramienta. Profundizando un poco en su currículum, Iria es contratada doctora en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED y, como nos ha comentado Linda, lleva ya muchos años como investigadora, previamente de investigadora Ramón y Cajal. Es doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra, donde estuvo trabajando 15 años en el Instituto de Lingüística Aplicada. Sus áreas de investigación principales son el procesamiento del lenguaje natural, el discurso especializado, la redacción académica, el lenguaje claro y la terminología. Sin más dilación, Iria, te doy la palabra para que puedas hacernos esta demostración. Buenos días a todos los que nos estáis viendo, tanto de España como del extranjero, porque me consta que también tenemos algunos espectadores de países de Latinoamérica. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Susana, por tus palabras. Gracias, Linda, también, María Ángeles Escobar, la directora del departamento. Y especialmente muchísimas gracias al rector por sus palabras, por su apoyo al proyecto y por haber sacado un tiempo en su agenda para estar aquí hoy con nosotros, lo cual valoro muchísimo, como ya le he dicho a él personalmente. Muchísimas gracias también a las personas que van a intervenir al finalizar mi exposición, a Cristina, a Julio Carlos, a Seila, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de teneros como invitados estrella aquí hoy y estoy segura de que vuestras valoraciones de la herramienta, como decía Susana, desde vuestros respectivos puntos de vista y perspectivas profesionales y académicas, pues nos serán de mucha ayuda para valorar la utilidad de la herramienta. Yo estoy hoy muy emocionada, como decía Susana, con mucho acierto, pues esto ha sido un trabajo de 2 años y haber llegado hasta aquí a tener esta primera versión de Artex Claro, pues para nosotros es un logro. Esta herramienta está financiada en la convocatoria 2018 de proyectos de I+D del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento del Ministerio, a quien agradezco también públicamente desde aquí la financiación obtenida, y el proyecto se lleva a cabo en la UNED, en el marco del grupo de investigación Actualink de nuestra Facultad de Filología y también en colaboración con el grupo Iulaterm del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Pompeu Fabra.
El equipo, como resaltaba el rector, es multidisciplinar y aúna perfiles relacionados con la lingüística, con la tecnología y también con el derecho administrativo. Y esta sinergia entre los tres ámbitos, con perfiles de estos tres ámbitos, es lo que ha dado lugar a esta herramienta, que es lo que os vengo a presentar hoy aquí. Antes de comenzar con la demostración en vivo que os haré para que podáis conocer la herramienta de primera mano, quería agradecer públicamente a todas las personas que forman parte del equipo, que esto ha sido efectivamente de verdad un trabajo en equipo, y quería agradecer a María Ángeles Escobar, a Eva Samaniego, a Susana Viñuales, a Sara Pistola, a Amor Montané, a Juan Antonio Núñez, a Maite Taboada, Gerardo Sierra y muy especialmente, que no sé si nos estará escuchando, a Luis Sisa, que es el ingeniero informático que ha hecho la implementación del sistema y ha hecho, bajo mi punto de vista, un excelente trabajo. Bien, la herramienta que vengo a presentar hoy es Artex Claro. Es un redactor asistido que ayuda a escribir textos en lenguaje claro que van dirigidos a la ciudadanía. La mayor parte de los que nos estáis viendo seguramente conocéis ya la corriente del lenguaje claro, que aboga porque los textos que van dirigidos a la ciudadanía estén escritos de una manera más clara, más sencilla, de cara a que ésta pueda entender el mensaje que le está enviando la administración y, por tanto, pueda ejercer sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. Esta corriente comenzó en los años 60 en Estados Unidos, tuvo mucha repercusión también en Reino Unido y en los últimos años está adquiriendo mucha fuerza también en Latinoamérica y hay muchas iniciativas muy interesantes al respecto. En España, en los últimos 40 años, también ha habido iniciativas institucionales sobre el lenguaje claro para llevarlo a nuestras instituciones. Algunas de estas iniciativas han tenido más éxito que otras, pero este es otro tema que no me voy a enrollar aquí mucho con esto, porque si no tardaría mucho más de lo previsto. Y lo que quería decir es que nosotros, para el desarrollo de este sistema Artex Claro, hemos tenido muy en cuenta el trabajo previo de los colegas que trabajan en este ámbito desde hace años. Y nosotros, digamos, las recomendaciones que ofrece el sistema las hemos recopilado de fuentes bibliográficas existentes. Y quería mencionar, porque creo que es de justicia, algunas de estas fuentes, como son el Manual de Lenguaje Jurídico Administrativo de Vilches y Sarmiento, el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia, concretamente el informe sobre el lenguaje escrito de Estrella Montolío, la guía Cómo escribir con claridad de la Comisión Europea, el libro Escribir bien es de justicia de Ricardo Jiménez Yáñez, la guía titulada Lenguaje claro, comprender y hacernos entender, publicada por el Instituto de Lectura Fácil Clarity de Cristina Carretero y colegas, la guía Comunicación Clara, guía práctica, publicada por el Ayuntamiento de Madrid, de Estrella Montolío y Mario Tascón, y el libro titulado Comunicación para juristas, publicado recientemente por Cristina Carretero. Estas son, entre otras, pero estas son las fuentes principales en las que nos hemos basado a nivel teórico para la implementación de la herramienta de Artex Claro que venimos a presentar hoy. En este proyecto establecemos una sinergia entre el lenguaje claro y la tecnología. Es un tema que para la lengua española es muy incipiente, este ámbito que aúna estas dos áreas, y como principal innovación de la herramienta de Artex Claro quería destacar que lo que hacemos es destacar en un texto escrito por el usuario, en el editor de textos, concretamente las cuestiones que no van acorde con las recomendaciones de lenguaje claro más habituales, y ofrecemos propuestas de solución, ofrecemos información al respecto que el usuario luego decidirá si quiere incorporarlas o no en su texto. Entonces, esta creo que es la principal innovación, que dado un texto, también a nivel de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El hecho de que podamos detectar en el texto escrito por el usuario estas cuestiones que interfieren con el lenguaje claro. ¿Qué más os quería comentar? Sí, también quiero comentar, es importante que la herramienta que presentamos hoy, que es Artex Claro, se ha incorporado en una infraestructura tecnológica más amplia que es Artex, el sistema Artex, que se desarrolló gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA obtenida en 2015. El sistema Artex ya está disponible gratuitamente y en línea
desde el año 2016. Esta herramienta hasta ahora permitía redactar géneros textuales de ámbitos especializados, como ahora entraremos y lo veremos también, pues de administración pública, de medicina, de turismo, del ámbito universitario y, como digo, diferentes géneros textuales. Ahora hemos integrado esta nueva herramienta que lo que permite es redactar textos en lenguaje claro, específicamente, por el momento, textos que emite la administración, pero sobre todo lo que es importante es el destinatario, que van dirigidos a la ciudadanía. Y también quería comentaros en este sentido que Artext es un software cuyo registro de la propiedad intelectual y de la marca se ha realizado por parte de la UNED, así que quería agradecer también públicamente las gestiones en este sentido al personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UNED. Y bueno, dicho todo esto, que me pareció importante resaltar y agradecer, por supuesto, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar la herramienta para que la conozcáis de primera mano. Voy a compartir, espero que estéis viendo todos mi pantalla. Os presento la nueva interfaz de Artext. Además de presentar Artext Claro, también os presentamos el nuevo diseño de la web. La hemos hecho más accesible, más amigable e incluye algunas nuevas funcionalidades que también comentaré. Así que bueno, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Lo primero que veis en pantalla es esta doble entrada en el sistema, porque podéis entrar o bien a través de géneros textuales de ámbitos especializados, que lo veis a la izquierda, el botón, o que sería este, o a través de textos en lenguaje claro. Hasta ahora lo que había era esta parte de géneros textuales de ámbitos especializados. Ahora entraremos en cada una de ellas dos, pero también quería comentaros que hemos creado una sección que se titula sobre Artext. Aquí destacamos las principales novedades o las principales características más bien del sistema, y es que está en línea y es gratis, lo puede utilizar cualquier persona que lo desee, con acceso a partir del navegador Google Chrome, porque lo hemos optimizado sobre todo para este navegador. Es un sistema que es seguro y sin registro, no es necesario registrarse para usarlo, y además no guardamos datos de los usuarios en el navegador. Además, existen varios formatos de exportación de los textos. Como veremos después, hemos añadido alguno más que nos habéis pedido con respecto a la versión anterior del sistema. También resaltar que integra herramientas y recursos de procesamiento del lenguaje natural. También que ofrece recomendaciones que tienen en cuenta el tipo de género textual seleccionado y el ámbito especializado. Y también pues, recalcar esta innovación que estamos presentando hoy, que ayuda a redactar textos en lenguaje claro dirigidos a la ciudadanía. También tenemos una sección llamada Cómo usar Artext, y aquí lo que hemos incluido son 3 elementos. El primero es un vídeo, un vídeo tutorial de unos 6 minutos que hemos grabado y que tenéis aquí disponible y que explica las funcionalidades básicas de las dos herramientas. También hemos creado un manual de uso muy detallado donde se explican los diferentes pasos que hay que seguir y con capturas de pantalla, etcétera. Y además también hemos creado, y esto también es una novedad con respecto a la versión anterior, un texto de prueba de Artext, el cual podemos copiar y pegar en el editor, y es un texto creado ad hoc en el sentido de que incluye casos que interfieren con las recomendaciones del lenguaje claro, y por tanto pues van a salir las recomendaciones de muchas de las recomendaciones, y así se puede ver realmente lo que hace el sistema. También tenemos una sección de contacto y os animamos a que nos enviéis propuestas, comentarios, observaciones. Estaremos encantadas de leerlas y de contestaros a cada una de ellas. Bien, pues aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar en cada una de estas dos opciones. Sobre todo me voy a detener en la segunda, que es Artext Claro, pero para los que no conocéis la infraestructura en general de Artext, también voy a entrar aquí para que veáis brevemente unas pinceladas de lo que puede hacer.
Si nosotros clicamos encima de géneros textuales de ámbitos especializados, lo que veremos es esta interfaz que nos dice selecciona un ámbito y escoge el género textual que quieres redactar. Aquí hay 4 ámbitos, por el momento, administración pública, medicina, turismo y ámbito académico, y si yo clico en cada uno de ellos, me aparecerán una serie de géneros textuales que son utilizados o redactados en ese ámbito. En el caso de la administración pública tenemos alegación, carta de presentación, queja, reclamación y solicitud, que son géneros textuales que emite la ciudadanía cuando se quiere comunicar con la administración pública por escrito, normalmente a través de medios electrónicos hoy en día. En el caso de la medicina tenemos 5 géneros textuales: el artículo de investigación, el artículo de revisión, la historia clínica, el resumen de artículo de investigación y el trabajo de fin de grado. En el caso del turismo tenemos artículo de divulgación, entrada de blog de viajero, informe, normativa de alojamiento turístico y plan de negocio. Y en el caso del ámbito académico tenemos el famoso TFG. Entonces, si nosotros clicamos, por ejemplo, en uno de estos géneros, reclamación, lo que vamos a hacer es entrar directamente en el editor de textos en línea de Artext. El editor tiene tres módulos o 3 partes. La primera es la columna que tenemos a la izquierda, donde dice estructura y contenidos del texto. La segunda es esta parte de arriba, que es una barra de formato tradicional, donde hay cursivas, negritas, tamaño de fuente, etcétera, y también se puede incorporar tablas, etcétera. Y también aquí hay un corrector ortográfico open source integrado. Y finalmente a la derecha hay un módulo que es que está accesible a través del botón revisar el texto, y es el que va a ofrecer recomendaciones, una vez escrito el texto de la persona que está redactando, aquí en el editor, pues va a ofrecer recomendaciones, sugerencias para, digamos, mejorar este texto. Aquí a la izquierda, que es lo que quería resaltar en el caso de los géneros textuales, tenemos una serie de apartados que son los prototípicos en el género textual seleccionado. Si clicamos en cada uno de ellos, veremos que hay diferentes contenidos prototípicos que se recomienda incluir en cada apartado. Por ejemplo, en el apartado exposición de hechos, pues hay 2, ¿no? Explicación del hecho, hechos que motivan la reclamación, mención de los documentos adjuntos. A su vez, si clicamos en estos contenidos que aparecen en azul, nos va a aparecer en pantalla una lista de frases que pueden ser utilizadas para expresar dicho contenido. Hay un montón de ellas y es la persona que está escribiendo el texto la que puede decidir si alguna de ellas le interesa para incorporarla en su texto. Si imaginemos que a mí me interesa la primera, lo que haré será clicar y automáticamente esta frase se me va a cargar en el texto en el apartado correspondiente de ese género textual. Bien, esta parte de aquí de la derecha no lo voy a entrar ahora porque la explicaré entrando por la vía del lenguaje claro, que es el objetivo sobre todo de esta presentación. Vamos entonces volvemos a la página principal y aquí, como os decía, en la sección de cómo usar Artext tenemos un texto de prueba que hemos creado. Si yo clico encima del texto de prueba, me aparece este texto que estoy mencionando y el botón copia el texto de prueba para pegar en el editor de Artext. Si yo clico aquí, lo que voy a hacer es copiar en el portapapeles ese texto, voy a entrar en la sección de Artext Claro, es decir, voy a entrar en el redactor asistido para escribir textos en lenguaje claro, y una vez aquí vemos que la estructura es similar a la que veíamos antes, pero aquí de momento lo que tenemos es texto administrativo dirigido a la ciudadanía. En el futuro nos gustaría ampliarlo a otros tipos de texto. De momento la versión que tenemos permite redactar este tipo de textos. Y cuando entramos, vemos que nos encontramos con el mismo editor en línea, con la misma estructura, con los 3 módulos de estructura y contenidos, de barra de formato y corrección ortográfica y de revisión del texto. Con respecto a la estructura y contenidos del texto, actualmente, como el sistema permite redactar textos en general, administrativos, y ahora mismo no tiene en cuenta las diferencias entre géneros textuales del ámbito administrativo, que eso es algo que estamos trabajando y que haremos durante el año que viene, de momento hemos puesto unos apartados genéricos, encabezamiento, cuerpo y pie, y en cada uno de ellos explicamos un poquito el contenido que suele incluirse en ese apartado. La principal innovación aquí
que es lo que os quería enseñar, es la parte de revisión lingüística. Voy a copiar el texto aquí que tenía, voy a pegar el texto aquí que tenía copiado en el portapapeles. Por ejemplo, esto le vamos a dar un poco de formato, lo voy a ampliar un poco para que lo veáis mejor. Voy a ponerlo, por ejemplo, a 16, le voy a cambiar el tipo de letra Arial que a mí me gusta más, lo voy a justificar. Y ahora, espero que lo estéis viendo todos en pantalla, le voy a dar al botón de revisar el texto y lo que va a ocurrir es que el sistema está procesando el texto que se ha escrito en esta hoja y en la columna de la derecha, cuando acabe de procesar al cabo de unos segundos, me va a dar una lista de las recomendaciones sobre lenguaje claro que ofrece el sistema relativas a este texto en particular. Entonces, vemos que ya se han cargado en la columna de la derecha las recomendaciones, vemos que hay bastantes, ya os digo, es un texto preparado para mostrar las recomendaciones. Seguramente si vosotros escribís un texto no vais a cometer, a incumplir todas las recomendaciones del lenguaje claro, ¿eh? A lo mejor no salen todas, depende del texto que hayáis escrito. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo una por una, espero no extenderme mucho. Yo, Susana Viñuales, compañera moderadora, si ves que me extiendo demasiado, por favor, me avisas. Vamos una por una. Vamos a empezar por la de revisión de párrafos de oración. La herramienta marca en el texto del editor los párrafos que solo incluyen una oración, que es algo que se debería evitar. Es decir, los párrafos deberían incluir más de una oración. Entonces los marca. También los párrafos muy largos, que esto es algo que es muy habitual en los textos administrativos que van dirigidos a la ciudadanía, que se hacen párrafos muy largos, entonces también los marca y da alguna recomendación. El tema de los conectores, la idea sería que cada párrafo o la mayor parte de los párrafos incluyesen algún conector que ligase ese párrafo con el anterior. Y aquí lo que hace es marcar los párrafos que no están introducidos por un conector. Entonces, los marca y además nos da una serie de acciones y de conectores que se podrían utilizar, como por ejemplo, introducir un tema nuevo, ir a los conectores, marcar un orden, ir a los conectores, etc. Entonces, esto ofrece información a la persona que está escribiendo para ayudarle a hilar los diferentes párrafos. También el tema de las oraciones largas, nos marca las oraciones que considera demasiado largas para este tipo de textos, que también es algo muy habitual, oraciones kilométricas que al final llegas al final de la oración y ya no sabes qué te estaban diciendo, entonces se recomienda usar oraciones más cortas en relación con el lenguaje claro. Y también tenemos otra en relación con las oraciones largas que se llama división de oraciones largas, que aquí lo que hace además es dar información sobre cómo se podría segmentar una oración muy larga. Entonces vemos en la columna de la derecha que nos está marcando 3 segmentos relativos a esa oración y si vamos clicando en cada una de las oraciones que nos marcan el texto, nos ofrece la segmentación, lo que llamamos segmentación discursiva, y la persona que está escribiendo será la que tome la decisión si dividir esa oración más larga en otras más pequeñas en alguno de estos puntos donde le indica la herramienta que podría segmentarse. Y además, lo que también nos ofrece es que si nos marca en la oración los conectores en rojo y si nosotros clicamos en alguno de ellos, como por ejemplo el porque, nos ofrece a la derecha una lista de conectores discursivos alternativos que evidencian la misma relación discursiva. En este caso, el porque está indicando una causa. Entonces aquí tenemos otra serie de conectores que ayudan a expresar esa relación de causa, pero entre oraciones diferentes. Por ejemplo, también tenemos aquí el pero, ¿no? El pero normalmente se incluye dentro de una oración para hilar fragmentos dentro de una misma oración, pero si nosotros le estamos diciendo a la persona que escribe que le recomendamos dividir esa oración en otras más pequeñas, le estamos ofreciendo aquí conectores alternativos para hilar oraciones diferentes, como no obstante, sin embargo, de todos modos, etc. Bien, ¿qué más tenemos? Variación de conectores. Aquí nos indica los conectores que repetimos
en el texto, porque a veces, y esto yo la primera, a veces nos gusta un conector, ¿no? Pues el porque, para mostrar una causa, y siempre ponemos porque, cuando en realidad en la lengua hay muchísimos otros, como vemos en la lista, muchísimas otras maneras de expresar esa relación. Entonces, utilizando conectores diferentes, pues es una manera de que el texto se vuelva más dinámico y más rico. El tema de las listas, también hemos detectado que en los textos administrativos suelen incorporarse listas, si queremos ir en consonancia con las recomendaciones del lenguaje claro. Entonces detecta en el texto si no has incorporado ninguna lista y te dice, oye, que no has puesto ninguna, piénsate si a lo mejor podrías alguna de las informaciones que ofreces mostrarla en forma de lista. El tema de la voz pasiva, también que se recomienda siempre que sea posible utilizar la activa frente a la pasiva, a no ser que la pasiva sea necesaria por algún motivo, pero marca las voces pasivas en el texto. Los gerundios, ¿no? Los gerundios que se utilizan tan frecuentemente en los textos jurídico-administrativos y que deberían evitarse, también repito, a no ser que sea imprescindible, pero bueno, deberían evitarse, y también te los marca de la misma manera los participios, ¿no? Este tipo de formas verbales, pues lo que hacen es alargar mucho la oración, crear subordinadas y entorpecer un poco la legibilidad de los textos. También tenemos una recomendación sobre eliminación de formas verbales arcaicas, ¿no? El futuro de subjuntivo, ¿no? Aquí tenemos algunos casos, hubieran considerado, que hoy en día se pueden sustituir por formas, en vez de resultar, aquí tenemos ejemplos, que eso también no lo he dicho, pero es interesante que en las recomendaciones añadimos ejemplos por si alguien no acaba de entender la recomendación. Decimos, en vez de si resultare necesario, podría decirse si resulta necesario, o si resultara necesario, si resultase necesario, que son formas mucho más actuales, digamos. Otra recomendación es el tema de la sistematicidad en el uso de primera persona, y aquí en la herramienta marca en verde las primeras personas del singular, creo, por ejemplo, y en azul la primera persona del plural, y esto lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces cuando el autor o autora de un texto se posiciona, utiliza de manera poco sistemática la primera del singular y la primera del plural. Entonces, esto a veces, esa forma verbal es necesaria en el texto por algún motivo, pero a veces es por falta de sistematicidad. Entonces, la herramienta lo que hace es te da las dos formas en todo tu texto y tú decides si quieres cambiar alguna o no. Fijaos, aquí hay un tema que quería comentar también, porque si os fijáis, hay una forma aquí que no es correcta. Que el problema sea solucionado. Me está marcando en verde una forma que no es una primera persona del singular, sino que es una tercera persona del singular, ¿de acuerdo? Y esto es un error. ¿Por qué quiero mencionar esto? Lo quiero mencionar porque quiero también decir que las herramientas de lingüística computacional, de procesamiento del lenguaje natural, hoy en día no tienen una fiabilidad o una precisión del 100%. Esto es así y hay que decirlo por si alguien nos está viendo que no es del ámbito de la lingüística computacional. Entonces, nosotros en este sistema, en el sistema Artext, hemos integrado una gran variedad de recursos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Pues un analizador morfosintáctico, un segmentador discursivo, etcétera, y otros algoritmos que hemos desarrollado. Entonces, algunos de esos sistemas pueden arrastrar errores, potenciales incidencias. Entonces, por ejemplo, aquí, si os fijáis, es que a nivel lingüístico me parece muy interesante, hay una ambigüedad. Sea, efectivamente, puede ser yo sea o él o ella sea. Por lo tanto, aquí el analizador morfológico que utilizamos, que es Freeling, por si a alguien le interesa, que es un analizador morfológico desarrollado en la Politécnica de Cataluña, que es un sistema muy puntero y muy utilizado hoy en día, pues aquí no logra deshacer bien esta ambigüedad y lo marca como si fuese una primera persona del singular. Bueno, simplemente lo menciono porque aquí la persona que está escribiendo tendrá que tener en cuenta, si ve que esto no es una primera persona del singular, no tener en cuenta este caso que le está marcando y ya está. Es decir, la persona que está escribiendo, confiamos que tenga el criterio para darse cuenta de esto.
Bien, ¿qué más? Revisión de nominalizaciones verbales. También detecta las nominalizaciones verbales acabadas en ción, o en ciones, si es el plural, y recomienda utilizar los verbos, ¿no? para que el texto sea más claro y más dinámico. También el tema de las ideas expresadas en negativo, ¿no? Las recomendaciones de lenguaje claro que hemos analizado de las fuentes que os he comentado antes, la mayor parte indican que es más adecuado escribir en afirmativo, a no ser que sea realmente necesario por algún motivo, como digo, pero muchas veces se mezclan negaciones, como estas frases que tenéis aquí. No es inverosímil que en el futuro muchos afectados tampoco. Claro, el lector a lo mejor, pues al final no sabe si le estás diciendo que sí, si le estás diciendo que no, entonces te detecta los elementos de negación en el texto que has escrito, luego tú, como digo, decides si lo quieres cambiar alguno o no. Los indicadores de subjetividad también, el evidentemente, el por supuesto, pues se recomienda evitarlos. El tema de las siglas, esto también es un tema importante porque normalmente cuando se introduce una sigla en un texto, si solo se pone la sigla no tenemos garantía de que la persona que está leyendo ese texto vaya a entender a qué término completo se refiere esa sigla. Por lo tanto, la primera vez que se pone una sigla se recomienda poner su término al lado, entre paréntesis o de alguna forma. Entonces esta herramienta lo que hace es que marca las siglas que la primera vez que aparecen no han sido desplegadas, no tienen el término. También en el caso de las siglas tenemos otra recomendación que es sistematicidad en el uso de siglas, porque ya que si realmente introduces un término como este, Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, luego la idea es que en el resto del texto sigas incorporando la sigla y no el término desplegado. Entonces te marca este tipo de casos también. Luego ya vamos a meternos en algunas sobre tema léxico, como por ejemplo la de utilización de términos más transparentes, que esta es una de las que nos ha llevado más trabajo, y en esta recomendación dice, voy a leer lo que dice, los términos de la lista siguiente aparecen en tu texto y pueden resultar difíciles de entender. Te recomendamos que los sustituyas por otros más transparentes o que los aclares entre paréntesis la primera vez que aparecen. Haz clic en cada uno de ellos para ver sugerencias de términos alternativos más claros. Y aquí aparece una lista de términos que aparecen en el texto y si clicamos en cada uno de ellos, pues se nos desplegará una barra donde nos va a dar el término más transparente. Por ejemplo, aludir, mencionar, que es más claro en relación con el lenguaje claro. Y nos marca la forma verbal en el texto, que como veis no es aludir, es he aludido en el texto, marcaría todas las formas verbales de ese verbo. Conferir, que es un verbo que a veces es complicado entender, otorgar, y así con el resto de la lista. También tenemos otra recomendación que se titula Sustitución de expresiones difíciles de entender, y aquí es similar, pero aquí son expresiones arcaicas, latinismos. Voy a leer la recomendación. Dice así: las expresiones de la lista siguiente aparecen en tu texto y pueden resultar difíciles de entender por ser formas arcaicas, en desuso o latinismos. Te recomendamos que las sustituyas por otras más claras o, si no es posible, que las expliques en el texto la primera vez que aparecen, entre paréntesis o en una nota, por ejemplo. Aquí es importante tener en cuenta que no podemos perder de vista que la persona a quien va dirigido este texto que estamos redactando es un lego en la materia, es decir, es alguien que no tiene conocimientos de tema jurídico-administrativo y por lo tanto a lo mejor este tipo de latinismos que son habituales, pues no va a conocer su significado. Es por esto que nosotros damos esta lista y marcamos en el texto del usuario, por ejemplo, motu propio, pues voluntariamente, o habeas data, y en el caso de que no haya una expresión alternativa, pues a lo mejor se ofrece la explicación de qué es. Entonces damos información a la persona que está escribiendo para que tenga en cuenta a quién va dirigido el texto y cómo se podría adaptar. Hay veces que no se pueden cambiar estas expresiones, porque no hay opciones alternativas, o a lo mejor alguien no lo quiere cambiar o sustituir por algún motivo. Pues en esos casos a lo mejor se puede
ofrecer estrategias, como decía en la explicación de la recomendación, de ponerlo entre paréntesis, ponerlo en una nota, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya estoy acabando. Puede ser 5 minutos como mucho. Perfecto, me quedan tres palabritas. Perfecto, muy bien. Tres recomendaciones, perdón. Sustitución de palabras poco precisas. Pues aquí nos detecta el cosas, alguna, varias, y nos indica que tenemos que intentar ser más precisos en el texto. Las expresiones redundantes, ¿no? Todo el mundo sabe qué, por ejemplo, y la revisión de las palabras largas, que también hemos visto en las referencias que hemos consultado sobre el lenguaje claro, que si hay una palabra larga y hay una alternativa más corta, que suelen ser de la misma familia léxica, pues se prioriza la más corta, ¿no? Por ejemplo, convencimiento, pues convicción, o gratuitamente, gratis. Y hasta aquí la lista de recomendaciones. También os quería, ya por último, explicar que si queréis exportar el texto, una vez ya lo tenéis escrito y lo queréis exportar, tenéis aquí la opción de exportar como. Si lo queréis volver a importar, pues es decir, a volver a subir en el sistema Artex para continuar en el futuro, desde cualquier ordenador, en cualquier lugar del mundo, pero que guarde el mismo formato, el mismo estilo, todo exactamente igual, y lo queréis volver a cargar, es necesario guardarlo con la extensión Artex para poder subirlo. Pero además hemos incorporado dos nuevas opciones de exportación que nos estabais pidiendo mucho. Antes solo teníamos, hasta hoy, teníamos Artex, PDF, TXT y XML. Muchos estudiantes me decían que querían la exportación en Word, porque muchísimos utilizan el Word. Entonces hemos implementado esta opción que se puede descargar en Word también y mantiene todo el mismo formato, etcétera. Y también desde la administración pública nos indicaron que cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que comunicarse con la administración administración no puede pedirle a la ciudadanía que tenga sistemas de pago, porque el Word es un sistema comercial. Entonces, nos recomendaron hacer la exportación en OpenOffice, ¿no? En el Writer, que es el homólogo, digamos, al Word. Y también lo hemos implementado y estamos muy contentos de poder ofrecer estas nuevas opciones. Para subir el texto, simplemente sería en esta opción, subir el texto exportado como Artex, que se guarda, que lo tendríais que tener guardado en local, en el ordenador, en un pendrive, etcétera. Y para finalizar, comentaros que la información del proyecto donde se ha gestado Artex, con el equipo, las publicaciones, la metodología, las noticias, etcétera, la tenéis en esta pestaña. También tenéis un contacto y en la sección de ayuda al manual de uso y el videotutorial. Y yo ahora voy a dejar de compartir. Y también quería deciros a aquellos que nos estáis siguiendo que tenemos una cuenta de Twitter que se llama Sistema-Artex y os animamos a todos vosotros a seguirnos y a ayudarnos con la difusión de este sistema. Os comento también que rápidamente que el sistema ya está en línea, ya lo podéis utilizar todos vosotros y una puntualización técnica. Y es que los que ya erais usuarios de Artex y por lo tanto lo tenéis en la memoria caché guardada, en la memoria caché del navegador, a lo mejor si lo cargáis vais a ver mezclados los estilos. Entonces lo que os recomiendo es que si veis algo diferente a la demo que yo he hecho, pues que borréis la memoria caché del navegador o también lo podéis hacer a través de las teclas Control-Shift-R y ya se actualizarán todos los estilos, el formato, etcétera. Así que, bueno, por mi parte esto es todo. Ojalá os guste la herramienta y os resulte útil y la utilicéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iria. Desde luego que se puede apreciar que eres especialista en comunicación clara porque no ha podido ser más clara la demo, tanto de los géneros textuales en ámbitos especializados como de la nueva funcionalidad de los textos en lenguaje claro. Quiero recordar a todos los que estáis compartiendo este acto con nosotros que podéis hacer comentarios, preguntas, apreciaciones sobre la herramienta o cualquier comentario que queráis a través de Canal UNED, en la pantallita, en el apartadito de consultas. Lo tenéis a vuestra disposición y os animo a que lo hagáis. Y continuamos ya con el acto y vamos a dar paso a nuestros expertos estrella, como decía Iria.
para que nos hagan una breve valoración de la herramienta. Empezamos por Cristina Carretero, que ya está aquí con nosotros. De su extenso currículum quería resaltar algunas puntualizaciones. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido abogada y desde 1998 ejerce como profesora en la Facultad de Derecho y en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE Business School, y en ambos imparte diversas asignaturas. Quiero resaltar, por ejemplo, la de oratoria y redacción jurídica. Su trayectoria se ha centrado desde hace años en la comunicación jurídica. Esto empezó ya en el año 2005 con la creación del grupo de investigación Lenguaje y Derecho, y desde este año ha participado en numerosos proyectos de investigación y de innovación docente en relación con la comunicación jurídica clara. Ha formado parte de los equipos de trabajo de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia y posteriormente ha sido asesora también en este ministerio de la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico. Quiero resaltar especialmente que es miembro del grupo de expertos de lenguaje claro en España, de la red Clear Writing Campaign de la Comisión Europea, y ha impartido, por último, numerosas ponencias, comunicaciones en diversas instituciones. Y además, muy especialmente quiero resaltar, es autora de numerosas publicaciones, pero quiero resaltar su último libro, Comunicación para Juristas, que os recomiendo. Pues ya vamos a darle la palabra a Cristina Carretero como especialista, como jurista y docente experta en lenguaje claro, para que nos haga una breve apreciación de la herramienta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra, Cristina. Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Iria, a la UNED en su conjunto por esta oportunidad de expresar unas palabras, a los ponentes y a Susana, a ti por tu moderación, por tu sonrisa, y a todos los asistentes que nos puedan acompañar, ya pensando en otras latitudes además a diferentes horas, que tiene mucho mérito. Bueno, pues intervengo con alegría y para tratar ArtText. Lo he pensado enfocar desde dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo, y me explico para ser clara y que Iria no me regañe. Objetivamente, creo que se trata de la mejor herramienta de ayuda para la redacción que hay hoy día. Y destaco dos cualidades que me parecen sobresalientes. Desde mi posición de profesora, con pasión, ya lo sabe ella, por la comunicación jurídica, veo una ayuda inmensa a la redacción. Cada día es más frecuente que nos pase a los profesores que tenemos que corregir trabajos de grado, pero también de máster y de doctorado, el hecho de que una primera revisión de los textos está siendo función de corrección, porque la gente en general, el alumnado, cada vez redacta con más dificultad. Será por nuevas tecnologías, será porque escribimos y hacemos todo muy rápido, pero cuesta más ver buena redacción. De manera que contar con ArtText es que resulta utilísimo. Entonces, yo no sé si en una posible guía docente, es decir, el descriptor de la asignatura, se puede llegar un día a poner, tienes que usar obligatoriamente el ArtText para que luego me des el trabajo, porque vamos a hacer una sesión de ahorro, de economía en el trabajo para todos tremenda. Ojalá se pudiera poner. Pero vamos, en todo caso, yo lo que os voy a sugerir, ya sé que vais a tener una proyección tremenda, Iria, y equipo. Cuando digo Iria lo personalizo, pero es para todo el equipo de la UNED. Pero igual que hay para trabajos de fin de grado, yo os diría, hacedlo de ayuda para grado y para doctorado, porque es que las tesis doctorales que llevan tanto trabajo y tantas dudas suscitan, y muchas veces es cuestión de pura redacción y que no nos entendemos bien en lo que nos están comunicando unos y otros, pues sería una ayuda tremenda. Así que ahí va la sugerencia. Bueno, yo desde que conocí ArtText, gracias a Iria, lo estoy recomendando, por supuesto, a todos los alumnos que he tenido. Y además son muy variados, porque unos han venido, mayoritariamente son futuros juristas, pero he tenido trabajadores sociales, gente de empresariales, gente de psicología,
Se lo he recomendado absolutamente a todos. Y no lo digo por estar aquí, lo digo porque es un hecho. Pero se lo recomiendo también a los profesionales. De vez en cuando te llaman para un colegio de abogados o de procuradores o con funcionarios. Y lo recomiendo igualmente porque creo en esta herramienta. Por otra parte, el comentario último que ha hecho Iria con relación a la parte de administración pública, el que se ponga esta herramienta, especializada como es, en administración pública, es muy, muy de agradecer. Es que es bidireccional, ya lo ha explicado ella. Por una parte, para los redactores de la administración, pero por otra parte, el ciudadano que muchas veces no sabe cómo acometer, cómo enfrentarse, cómo comenzar, cómo acabar un escrito. Y lo veo absolutamente útil, necesario y, como digo, muy de agradecer. Por otra parte, lo ha dicho Susana también, es que es una herramienta clarísima, de un uso sencillo, acompañado de los manuales. Yo he visto el tutorial e igualmente es muy claro. Y bueno, pues que un ciudadano se encuentre tan fácilmente cómo es la estructura de un escrito cuando no está acostumbrado a redactarlo y que, por ejemplo, ponga una fórmula de interposición de una reclamación y que al ir clicando le indique cómo ofrecer los contenidos y diga, por ejemplo, por medio del presente escrito, eso ayuda muchísimo. Cuando precisamente ya digo que los inicios y los finales suelen ser un campo de dudas muy grande. Luego tiene corrector ortográfico, informas, ya lo hemos dicho, ¿no? Sobre las siglas, que es un pecado de juristas absoluto. Te las explica y luego te avisa si las repites. Hace sugerencias, tiene revisión. Es como tener ahí un padre o una madre que te está ayudando, te está guiando todo el tiempo. Entonces con esto se cumplen las recomendaciones, como estaba explicando Iria, que son más frecuentes para que un texto resulte comprensible y sin dificultad. Por ejemplo, se recomienda la segmentación de oraciones, te aconseja cómo dividirlo. Bueno, ¿qué genera? Desde mi punto de vista, ¿qué genera todo esto? Porque son muchas explicaciones, muchas recomendaciones. Pues para mí lo que genera es mucha seguridad. Y la seguridad es importante. La seguridad lleva a una confianza que como ciudadano te va a permitir acercarte a un texto sin miedo a ese inicio, sin miedo a lo estaré diciendo mal, estaré metiendo la pata, necesito una ayuda y no tengo a nadie. Pues Artext se lo está dando. La única sugerencia por hacer alguna que se me ocurre por si pudiera ayudar es que en el campo de las administraciones, por ejemplo, hay ciudadanos que seguramente desconocen la diferencia que hay, conceptualmente hablando, entre una reclamación o una queja. Yo en las pestañitas donde las tenéis situadas para que tú escojas como ciudadano, si quieres una u otra, sí que pondría una reclamación es muy brevito o una queja es para que se vea la diferencia de una a otra y yo ya diga, vale, sí sé lo que quiero plantear al ayuntamiento, quiero plantear una reclamación o no, o tema de consumidores y usuarios, pues quiero presentar una queja. Esto yo creo que, bueno, pues podría ser un aporte. Luego hay otro aspecto objetivo. Mirad, el otro día estaban hablando en medios de comunicación económica de cómo está la deuda española. Si hace tiempo yo recuerdo, casi era pequeña, decía, cada español debe no sé cuántas, y hablaban en pesetas, cada español debe no sé cuántas miles de pesetas, ahora serían euros, por deuda pública. Y yo pensaba, madre mía, si no tengo esto ni de paga. Pero el otro día, cuando estaba oyendo la deuda pública que tenemos cada español y ascendía a cerca de los 29.000 euros, yo decía, madre mía, ahora sí que estamos, esto sí que es un grueso importante. ¿Por qué digo esto? Porque dicen que no es tan significativa este monto como desde el año 1881. ¿Y a qué venía esto? En una época que hemos pasado tan dura y lo que nos queda, económicamente hablando, que venga una universidad que se ha basado en proyectos, una universidad pública además, que se ha basado en unos proyectos financiados que han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y me consta, y te estén dando una herramienta de acceso abierto y gratuita, es para
comeros a besos a todos los del equipo, tal cual. Mira, Susana se ríe, Iria se ríe, pero yo el día que os vea ahí sin mascarilla y vacunados, os prometo que os voy a meter un abrazo, pero grande, porque os lo merecéis todo. O sea, ayudar a la gente, como lo estáis haciendo, de manera abierta y gratuita, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Vamos, si tuviera que haber un Nobel a las mejores personas ayudando a los demás, tendría que ser para vosotros directamente. Y luego decía un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto subjetivo es por las personas que estáis involucradas ahí. Claro, no os conozco por referencias, pero no os conozco personalmente, ya me hubiera gustado antes, ¿no? Tendrá que ser después, da igual, siempre será bonito. Lo tengo que personalizar un poco en Iria cuando me ha hablado de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de todas las horas que habéis metido ahí y la ilusión que se pone. Personalizo un poquito en Iria porque, aunque todavía no he tenido ocasión tampoco de abrazarla directamente, sí he podido pues, verla así, como nos estamos viendo nosotros por las cámaras. Entonces, si uno mira su trayectoria y comprueba que tiene una capacidad de trabajo inmensa, el otro día se lo decía a una profesora desde una universidad americana, ¿qué capacidad, dónde sacas las energías, Iria? Si ves su iniciativa, si ves su creatividad, aun resultando esto completamente admirable, yo diría que con mucho no es lo que a mí me causa más admiración de ella. Es que después de todo eso es una persona sencilla, es una persona buena y de una generosidad que raya también lo increíble. Es un expediente X de persona, Iria. Entonces, si maridamos sus características personales con este Artex que ha creado todo el equipo, pues emerge una Iria de Cuña que brilla, que nos regala una herramienta y que se sitúa en la UNED, con un equipo extraordinario, que sin costes nos quiere hacer la vida más sencilla, mejor. Digo, bueno, esta combinación de razones objetivas y subjetivas que acabo de relatar, la conclusión es que tenemos un tesoro muy inusual delante de nuestras manos. Mira, Iria, decía Don Quijote que al bien hacer jamás le falta premio. Y en este caso, el regalo es el reconocimiento que se hace y que se tiene que hacer siempre de esta herramienta, de la que es fácil vaticinar que si ya tiene un presente brillante, va a tener un extraordinario futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Supongo que Iria te ha sacado los colores porque, vamos, qué bonito todo lo que ha dicho. Bueno, para no dilatarlo mucho porque vamos un poco justos de tiempo, os pido que respetéis los 5 minutitos los siguientes intervinientes, por favor, porque si no, no nos va a dar tiempo para las preguntas. Vamos a pasar con Julio Carlos Fuentes, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es funcionario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y desde el año 2017 ocupa el cargo de subdirector de Normativa Marítima y Cooperación Internacional de la Dirección General de la Marina Mercante. Su trayectoria de 15 años en el Ministerio de Justicia ha estado siempre ligada a trabajos de producción normativa y nos interesa especialmente sus apreciaciones porque él está trabajando, es un funcionario de la Administración española que ya usa el lenguaje claro con su equipo. Bueno, además tengo que resaltar que también es miembro del grupo de expertos de la red Clear Writing Campaign, como Cristina Carretero, y bueno, estamos muy ilusionados con que nos haga sus comentarios. Muchísimas gracias, Julio Carlos, por estar aquí y te pido por favor que 5 minutitos máximo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Iria, por la invitación. Yo la verdad es que estoy en esto gracias a Cristina Carretero, que me lió cuando la conocí en el Ministerio de Justicia. O sea, que todo es culpa suya y además me sigue complicando porque intento hacerlo mejor y veo que nunca llego. Siempre me lo va a revisar y me lo va a mejorar. Lo importante, yo creo que hay que darle la enhorabuena a esta nueva versión de Artes, de esta herramienta, que es en el que habéis echado tanto cariño, tanta generosidad y que ha salido también. Yo también he tenido oportunidad de acercarme a ella, de utilizarla, y es una maravilla todo lo que me he encontrado y la facilidad con la que te ayuda a mejorar y a revisar los textos. ¿Por qué creo que es importante lo que habéis hecho para mí como funcionario, parte de la administración pública?
Pues porque todavía no podemos decir que tengamos una política clara del lenguaje claro, del lenguaje jurídico claro. No existe. Lo cual no quiere decir que no haya una preocupación de antiguo y conozcamos manuales de estilo y haya funcionarios que escriban muy bien y que además te corrijan textos diciendo, oye, esto lo podrías decir más claro. Los tenemos, afortunadamente. Pero falta esa declaración expresa de, oye, todo tiene que entenderse. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos una norma, la acompañamos de un documento que se llama Memoria de Análisis de Impacto Normativo, donde analizamos impacto presupuestario, económico, de género, cargas administrativas, infancia, juventud. Y en el último mes y medio hemos añadido dos nuevos análisis de impacto. Uno, el impacto digital hacia la administración y al ciudadano de nuestros proyectos. Y el último, la semana pasada, un impacto de lucha contra el cambio climático, si lo mitigamos, si nos adaptamos, lo cual está muy bien, pero como veis el lenguaje sigue ausente de una revisión seria por parte de la administración. Yo aquí recuerdo siempre al funcionario que ha puesto en marcha y con gran esfuerzo y con muy poquitos medios la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, Ramón Sánchez Puente, que cuando le conocí hace muchos años, siendo opositor y preparando los casos prácticos, su consejo era no os fiéis nunca de vosotros. Y es un consejo que intento seguir, porque el día que lo olvidas no te das cuenta que se te ha colado una errata, te has equivocado, o sea que tenemos que poner todo cuidado. Un apunte de lo que hacemos en la administración. Yo creo que la Dirección General de la Marina Mercante podemos ser una unidad típica o media de la administración con una doble función. La primera, reguladora, porque preparamos proyectos de normas que después hay que elevar al ministerio y otros ministerios que acaban siendo reales decretos, leyes, órdenes del ministro. Bueno, es un trabajo que tiene un lenguaje propio y que sobre todo requiere unos tiempos razonables en los cuales lo que has escrito lo puedas corregir y se lo presentes a otros para ver qué entienden. Porque ahí a veces es tan difícil querer expresarse, que entendamos todos lo mismo en una norma que se va a aplicar con carácter general que nace, que qué importante es que cuidemos el lenguaje, el orden, la estructura, todo eso que nos habéis metido ahí. Y un trabajo completamente distinto es el que llevamos a cabo en nuestra función gestora. Oye, por ejemplo, tenemos que preparar una nueva operación de paso del estrecho para este verano. Oye, que no se puede navegar en Galicia porque las orcas están chocando con los veleros. O juegan con ellos, vamos a dejar que los veleros estén una temporadita sin navegar. Sanciones, autorizaciones, recursos, en fin, una gran variedad de documentos donde mis funcionarios, que no tienen una formación jurídica, son básicamente ingenieros navales y marinos, y sin embargo se defienden muy bien con el derecho, pero hay que ayudarles a abandonar viejos modelos que son muy antiguos, que innoven, que se atreven a escribir, que vean todo lo que nos habéis puesto en esa página, oiga, que repetimos conectores, que somos muy negativos expresando ideas. Yo en mi doctorado me he dado cuenta cuando he metido textos de mi proyecto de tesis y me he encontrado lo negativo que puedo ser. O sea que a todos nos va a ayudar, ¿no? Pero el hecho de que ahora cuente con una herramienta que les diga a mis funcionarios, oye, mete este texto ahí dentro, en Artext, y a ver qué te dice. Pues ya no es simplemente que le dé una opinión, sino que hay una herramienta científicamente trabajada y probada que les va a permitir cambiar de opinión. Y con esto termino. Solo deciros gracias, gracias, gracias por el esfuerzo, enhorabuena y que estamos en esta herramienta. Como dijo un TED famoso de una buena amiga, cada día somos más. Y es verdad. Así que aquí seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio Carlos, por tus palabras tan magníficas. Y bueno, no nos retrasamos, seguimos con nuestra tercera invitada, Sheila Queralt, es doctora en traducción y ciencias del lenguaje, realizó estudios ya de posgrado en lenguaje jurídico y judicial. En la actualidad es fundadora y directora del Laboratorio SQ de Lingüistas Forenses y perito judicial en lingüística forense desde hace más de 10 años. Es profesora de máster en diversas universidades, en la EBI, Internacional Iberoamericana, Miguel Hernández y en el Centro Superior de Estudios Criminológicos, donde imparte diversas asignaturas sobre redacción de informes periciales y traducción de documentos jurídicos, judiciales, financieros y administrativos. Su ámbito de especialización es la comparación forense de textos escritos y el análisis del discurso. Y en este sentido queremos resaltar el libro que está teniendo mucho éxito, su último libro, Atrapados por la lengua, publicado en Larousse, que os recomendamos.
en el que además dedica un capítulo al lenguaje claro y su importancia para mejorar la comunicación entre la administración y los ciudadanos. Sheila, tienes la palabra, estamos expectantes de tus comentarios. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de la profesora Iria Acuña y a la UNED. Es un honor estar aquí entre compañeros expertos y pioneros en el ámbito del lenguaje claro y además ser parte, ¿no?, del lanzamiento de una herramienta, yo creo, indispensable para mejorar la comunicación entre la administración y la ciudadanía. Mi experiencia es más como perito en lingüística y no se centra tanto en el asesoramiento de la comunicación entre la administración o el sistema judicial, sino en la evaluación de esas comunicaciones, es decir, si el objetivo de la comunicación se cumple y, por tanto, si el intercambio lingüístico es efectivo. No son pocos los casos en los que he sido requerida para analizar convocatorias oficiales de la Administración, en las que se ponía en duda la legibilidad de un texto administrativo o que podía presentar ambigüedades en su interpretación para ser aplicado. La verdad es que después de probar la herramienta, estos últimos días, ¿no?, que se nos dio acceso, puedo decir sin ninguna duda que este asistente para la redacción de documentos en un lenguaje claro va a facilitar el éxito de la comunicación y su implementación va a ser un gran avance para que los ciudadanos no vean vulnerados sus derechos lingüísticos. Mi más sincera enhorabuena a ella y también a la UNED por apostar por investigadores del más alto nivel en lingüística y también por la generosidad por poner en abierto el resultado de sus proyectos a la ciudadanía. Creo que también eso se debe de destacar en un día como hoy. Además de sumarme a lo dicho anteriormente por los compañeros, estoy totalmente de acuerdo, me gustaría hacer un poco de puntualización y un poco mi trabajo como evaluadora, ¿no?, del lenguaje. Desde el punto de vista lingüístico, me gustaría destacar 5 puntos que me han parecido clave para resaltar el valor de este proyecto. En primer lugar, su carácter innovador por aunar el ámbito del lenguaje claro y la tecnología. Es un proyecto pionero en el área de la lingüística computacional o incluso en el análisis automático de texto. A través de los recursos de la inteligencia artificial y en particular del procesamiento natural del lenguaje, permite redactar y revisar los textos escritos teniendo en cuenta las cuestiones lingüísticas, ¿no?, con las recomendaciones habituales del lenguaje claro en español. Artec ya era un asistente excelente en distintos géneros textuales y la verdad es que parecía inmejorable, pero os habéis superado, incluyendo ahora también esta ampliación, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que el sistema detecte en el texto escrito por el usuario las cuestiones específicas que interfieren con el lenguaje claro me parece abrumador. Lo que se había hecho hasta ahora eran herramientas que te realizaban un informe de claridad global del texto, ¿no? Yo incluso lo he utilizado en algunos de mis informes, pero Artec, claro, realiza una revisión exhaustiva marcando en el texto los distintos elementos textuales, como habéis podido ver, ¿no?, que lo resaltaba en amarillo o en otros colores. Y gracias a la incorporación de algoritmos con PLN, y que ya están en acceso abierto o incluso habéis desarrollado vuestros propios algoritmos. En tercer lugar, las marcas abordan distintos niveles de la lengua. A mí me parece fascinante y de hecho es algo que nosotros también hacemos como lingüistas forenses. El nivel léxico, el sintáctico y el discursivo. No solo se restringe a un nivel, ¿no?, que es lo que también habíamos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, a nivel discursivo pues se pueden encontrar recomendaciones relativas a la longitud de párrafo, conectores. A nivel sintáctico, recomendaciones sobre las formas verbales, el evitar el uso de la pasiva. A nivel léxico, sustitución de términos opacos, latinismos, siglas. Esta detección de rasgos en el texto también puede resultar útil en el ámbito de la lingüística forense, para analizar, por ejemplo, las preferencias lingüísticas de los autores en los 3 niveles. Espero que no lo utilicen mucho los delincuentes, pero la verdad es que sí que espero poder testearlo en breve en nuestro departamento de I+D+I y en un futuro incluso utilizarlo en el análisis de casos relacionados con la desambiguación de textos, la atribución de autoría o la perfilación lingüística. Creo que nos va a ser muy útil, ¿no?, para facilitar un poco y hacerlo más ágil nuestro proceso. En cuarto lugar, el sistema no solo detecta en el texto escrito por el usuario, sino que además, y esto es lo que más fascinante me parece, ofrece propuestas de solución, ¿no?, para adaptar el texto al lenguaje claro. No se queda únicamente diciendo este término es un latinismo, sino que te indica alternativas, ¿no?, e incluso ejemplos. Por ejemplo, me sorprendió que en el caso de las oraciones incluso te indicara cómo podrías segmentar esta oración, ¿no? De nuevo, creo que el nivel de compromiso de las investigadoras para que la herramienta sea efectiva es más que evidente. Y en último lugar, queda patente el arduo, exhaustivo, riguroso trabajo lingüístico que hay detrás de toda la herramienta,
Permitidme que me reitere, hay un análisis bibliográfico más que exhaustivo, la compilación del corpus, la extracción de los datos, su conversión en algoritmos, la codificación de la herramienta, el análisis de los textos, la detección de las cuestiones lingüísticas, las propuestas, las recomendaciones, el proceso de prueba y mejora, que me consta que ha sido largo, y creo que merece que todas esas partes se vean y que no únicamente se perciba la herramienta, sino todo lo que hay detrás de la herramienta. No quiero pensar en las horas y horas de análisis lingüístico, pero creo que podemos decir que ha valido la pena ese esfuerzo de Iria y de su equipo. Así que, de nuevo, enhorabuena y espero que a esta herramienta se le conceda la difusión que se merece y que las distintas sedes de la Administración puedan beneficiarse del uso de una herramienta como esta y de este modo democratizar el conocimiento, que creo que es clave en estos días de ahora, ¿no? Y como a mí me gusta decir como lingüista forense, que a través de los estudios científicos de la lengua podamos contribuir a hacer una justicia más justa. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Sheila, por tus comentarios tan precisos desde este punto de vista, que todo aporta, contribuye, se complementa. Lo agradecemos profundamente. Y bueno, simplemente quería preguntar al técnico si tenemos tiempo para 10 minutitos para hacer algunas preguntas. Entiendo que sí. Bueno, yo voy a seguir adelante. Voy a leer aquí algunos de los comentarios, todos muy cariñosos, desde Miguel Garzón, desde Colombia. Buenos días, muy interesado en su proyecto. Tiago Pardo nos escribe desde la Universidad de Sao Paulo. Congratulations to Iria. This kind of research product is very relevant and at the same time very challenging to develop, as it is necessary to bring science to real life with a clear software interface. It is also very nice to see again my friends from Spain. I hope to meet you all someday after this pandemic situation is over. Desde Sao Paulo. Rubén Bermejo nos dice, simplemente quería felicitar a la doctora Dacuña y a todo su equipo por su excelente trabajo y por su actitud e ilusión hacia el desarrollo de la investigación. Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a tener la suerte de poder colaborar en un proyecto conjunto con este equipo y no nos lo perderíamos por nada del mundo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Ahí estaremos. Mercé Lorente Casafont, del Instituto de Lingüística Aplicada. Enhorabuena, Iria, y a todo el equipo por la herramienta y este acto de presentación. Saludos cordiales a todos. Ana Cañizal pregunta si funciona igualmente en Mac que en un PC. Yo le respondo directamente que sí, porque yo tengo un Mac, o sea que efectivamente he comprobado que funciona, y en los PCs, pues por supuesto. O sea que sin ningún problema, Ana. Aquí voy a leer primero un poco las felicitaciones y luego daré paso a un par de preguntas. Para Iria, Paulina Meza, por último nos dice: felicitaciones, Iria, creo que han hecho un trabajo interesantísimo y tremendamente útil, no solo para la ciudadanía en general, sino también, por ejemplo, para estudiantes de Derecho, abogados y docentes. Además, veo un potencial didáctico enorme en la herramienta. Felicitaciones. Tenemos ahora un par de preguntas de Claudia Poblete, que por supuesto felicita por la herramienta, un gran avance, y lo que consulta es cuántos criterios aparecen como sugerencias de claridad y cómo se llegó a ellos. ¿Solo a partir de los fundamentos teóricos? Esa pregunta, y la siguiente dice que, bueno, si quieres, Iria, puedes contestar a esta. Voy a ver si hay alguna más. Te doy la palabra. Bueno, yo antes de pasar a contestar a estas preguntas, quería agradecer a Cristina sus palabras. Me he puesto roja como un tomate, suerte que la gente, los telespectadores no lo estaban viendo, porque me ha hecho subir los colores, porque me he emocionado mucho con todo lo que ha dicho. Bueno, su intervención fantástica, ¿no? Tomo nota de las sugerencias, esto de poner las definiciones de los diferentes géneros textuales puede ser muy interesante, no lo habíamos pensado, te lo agradezco un montón. El hecho de incorporar géneros textuales que tengan que ver con el máster o con el doctorado, lo vamos a hacer, ya te lo garantizo que lo vamos a hacer. Y bueno, que muchísimas gracias. Julio Carlos, no te había escuchado nunca hablar, la verdad es que no nos conocemos todavía en persona, espero que pueda suceder muy pronto este encuentro. Me ha encantado tu perspectiva como funcionario de la administración, me ha encantado ver que eres una persona preocupada por que se nos entienda, ¿no? En todos los ámbitos.
y me ha gustado muchísimo realmente tu punto de vista y tu intervención. Mil gracias. Y Sheila, pues qué decir, como lingüista ha hecho una valoración exhaustiva de las innovaciones desde el punto de vista de la lingüística y ha hecho una relación fantástica con su ámbito de especialización, la lingüística forense, que yo no me había parado a pensar, con lo cual también tomamos nota porque creo que de ahí pueden salir cosas muy interesantes. Muchísimas gracias también a los tres. Ha sido muy complementario todo lo que habéis dicho y me ha gustado muchísimo. Con respecto a los participantes que habéis enviado felicitaciones o consultas, veo que hay gente de Colombia, de Brasil, mi amigo, compañero, que ahora hace un montón que no nos vemos, Tiago Pardo, de la Universidad de San Paulo, uno de los pioneros en discurso y procesamiento del lenguaje natural, Rubén Bermejo del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha hecho un spoiler, que no me voy a meter ahora con esto, pero tendréis novedades pronto, muy interesantes. Por supuesto, Mercè Lorente, la directora del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Pompeu y directora también del grupo Iulaterm, con quienes hemos colaborado en nuestro proyecto. También Paulina Meza desde Chile. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Y con respecto a la pregunta de Claudia Poblete, que también me consta que está en Chile, que preguntaba sobre los criterios lingüísticos de las recomendaciones. Nosotros ofrecemos 21, nosotros le llamamos recomendaciones de lenguaje claro, son 21. De hecho, son todas las que hemos visto en la demo, porque precisamente, como os decía, he preparado un texto donde se veían todas ellas. Repito, dependiendo del texto que se escriba, aparecerán unas u otras, pero son 21. Y para la recopilación nos hemos basado en fuentes bibliográficas, concretamente 7, que son de lenguaje claro en español peninsular, que son las que os he leído, las que he leído antes, he dado las 7 referencias, que están indicadas también en la página web del proyecto de investigación en la sección de metodología. Ahí podéis tener todas las fuentes en las que nos hemos basado para la selección de estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Claudia, por tu pregunta. Están llegando más comentarios y más apreciaciones. Desde Costa Rica, Liliana Escudero, me parece una excelente herramienta y un gran paso para el lenguaje claro. Felicidades. ¿Se puede utilizar este sistema para la redacción de sentencias? No sé si es una pregunta, una afirmación. Bueno, en principio es, Iria, si quieres contestar a esta consulta. Sí, no sé si es una afirmación o una consulta, pero en caso de que sea una consulta, nosotros en la versión actual lo hemos diseñado en general para textos administrativos, lo cual no quita que algunas de las recomendaciones también puedan ser empleadas para otro tipo de textos jurídicos. Es decir, el tema de las oraciones largas, los párrafos largos, hay algunas que sí, o la subjetividad incluso, o hay algunas se tendría que valorar cuáles de esas recomendaciones serían pertinentes en el caso de sentencias, pero yo creo que sí, que es muy interesante. Y aprovecho y hago una cuña publicitaria, y es que este jueves, día 27, hay una jornada en la Universidad Internacional de Cataluña, organizada por el profesor Ricardo Jiménez y la profesora María Mut, sobre precisamente el lenguaje claro en el ámbito jurídico, y estaremos allí, entre otros colegas relacionados con el lenguaje claro, tanto lingüistas como juristas, porque son 2 días, hablando de esta herramienta y otras que sirven para la redacción de textos jurídicos. Gracias, Iria. Leo las últimas que están llegando. Muchas gracias, de Maite Rivero, muchas gracias por el enorme trabajo y enhorabuena por los excelentes resultados desde el Instituto Cervantes. Margarita Mejía, potente herramienta, felicitaciones, un trabajo muy interesante. También nos escribe Jadranka Gladik, muchas felicitaciones por el gran trabajo realizado. Sin duda, esta es una herramienta fantástica que va en directa ayuda de la ciudadanía. Y quería también plantear una consulta de Amor Montané, que da las gracias por esta presentación tan clara y dinámica de la nueva herramienta Artext Claro, y plantea a Iria si nos puede explicar si se prevé la posibilidad de adaptar el sistema a otros ámbitos especializados. Yo creo que con esto ya cerramos las consultas. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros por estos últimos comentarios desde diversos lugares del mundo, que eso me encanta, que estemos interconectados, ¿no? Esto es lo que, alguna cosa buena tenía que tener pues la globalización, y es que podemos escucharnos en diferentes usos horarios.
Y con respecto a la pregunta de Amor, muchísimas gracias. Amor es investigadora, es una parte clave de este proyecto, has estado desde el 2015 involucrada en Artex. Y con respecto al tema de la adaptación a otros ámbitos, yo lo que querría destacar aquí es que, tal y como hemos planteado metodológicamente la infraestructura tecnológica de Artex, tenemos la opción desde nosotros como administradores del sistema, porque no lo he enseñado, pero nosotros tenemos un panel de administración que el usuario no ve, vemos las personas del proyecto y podemos incorporar nuevos ámbitos, nuevos géneros asociados a los ámbitos, es decir, nosotros tenemos la libertad, tal como lo hemos diseñado, de añadir nuevos ámbitos y géneros, pero previamente tiene que haber un análisis lingüístico de los mismos para poder establecer cuáles son sus características e incorporarlo. Entonces, me consta que ya hay personas interesadas en adaptarlo a otros ámbitos, es cuestión de hablarlo, y tenemos una estudiante de doctorado que dirige María Ángeles Escobar, que está trabajando sobre el ámbito de la psicología, por ejemplo, y bueno, ahora con la idea de Cristina Carretero de adaptarlo, por ejemplo, a máster o a doctorado, pues a lo mejor dentro del ámbito universitario podemos añadir nuevos géneros también en este sentido. O sea que estamos en ello. Yo creo que esta herramienta nos ofrece muchas posibilidades. Lo que hemos presentado hoy es la versión actual de Artex, claro, pero por supuesto vamos a seguir trabajando para mejorar esta herramienta, para evaluarla, para recopilar durante este año comentarios o observaciones que nos envíen los usuarios a través de la sección de contacto. Vamos a recopilar y va a haber una fase de mejora para añadir nuevas funcionalidades, para corregir cualquier tipo de incidencia técnica que pueda haber, para añadir información, etcétera. Así que, bueno, simplemente me resta deciros a todos los que nos estáis viendo que muchísimas gracias por vuestro apoyo y que os mando un fuerte abrazo. Gracias, Iria. Yo creo que vamos a cerrar ya este acto tan interesante. Nuevamente gracias a todos los que estáis conectados desde todas partes del mundo. Creo que tenemos a nuestra disposición, es un lujo contar con esta herramienta y con esta nueva funcionalidad, que es el primer paso o un paso más en un camino que tiene muchas posibilidades. Y es un gran lujo para los ciudadanos, para la administración y para que las relaciones sean cada vez más cercanas. Por tanto, enhorabuena y gracias a todos por haber estado aquí. Que sepáis, por último, que la sesión se ha grabado por si alguien no la ha podido ver y que si alguien tiene alguna duda, porque posiblemente se hayan quedado cosas, puede escribir o al email personal al email profesional de Iria o al email o a través del contacto que hay de la sección de contactos que hay en la propia herramienta, pueden plantear sus dudas. Muchas gracias y buenas tardes.